Habitualmente, cuando una persona quiere ganar masa muscular, sabe que tiene que cumplir ciertos principios básicos, como por ejemplo rendir lo suficiente en el entrenamiento y generar un superávit calórico. Es verdad que también muchas veces nos venden la idea de que necesitamos un montón de calorías para ganar masa muscular, de que necesitamos comer un montón, pero no es del todo así. Hoy en este episodio de Café y Hierros te quiero hablar acerca de algunas ideas interesantes que he aprendido en estos años y que sobre todo te van a ayudar a ganar masa muscular sin tanta grasa, es decir, a hacer un volumen un poco más limpio, a vernos bien la mayor parte del año, a tener un entorno hormonal saludable sin necesidad de ingerir un montón de comida, de estar continuamente con pesadez en el estómago, malestar digestivo y este tipo de cosas. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Café y Hierros. Mi nombre es Iván Llamazares, me encontráis en lifters.es con la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto un mail en el que hablo acerca de entrenamiento, hábitos y un montón de cosas que también considero que te pueden resultar de interés. Así que te puedes apuntar por ahí, lifters.es. Y lo dicho, si por ejemplo estás en un proceso de ganancia de masa muscular, sabes que necesitas comer un poco más de tus calorías de mantenimiento para ir poco a poco subiendo de peso y que ese peso en su gran mayoría sea masa muscular, pues hasta ahí todo correcto. Sabemos que esto se tiene que ir dando, a no ser que por ejemplo seamos súper principiantes, que necesitamos perder algo de peso, ya estábamos un poco pasados de grasa e incluso con un déficit calórico, bueno, pues podemos conseguir esa tan ansiada recomposición corporal, que no significa otra cosa que ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo. Pero bueno, dejando esto de lado, porque son casos muy específicos, lo cierto es que cualquier persona de a pie que necesite ganar masa muscular, pues tiene que hacer un superávit calórico. Pero es verdad que muchas veces nos venden eso de que necesitamos comer un montón de comida, de que tenemos que forzarnos, de que tenemos que hacer 6 comidas al día, todo este tipo de cosas que hemos escuchado un montón de veces y que a lo único que conducen es, bajo mi punto de vista, a 3 inconvenientes. Por un lado, si ingerimos demasiadas calorías, es verdad que vamos a ganar mucho peso, es decir, no es lo mismo ganar 1 kilo a la semana que 1 kilo al mes, y aunque puede parecer a priori que, oye, mira, estoy ganando un montón de masa muscular, lo cierto es que estamos ganando mucha más grasa porque el músculo va aumentando muy poco a poco y vamos a generar un peor ratio músculo-grasa. Esto al final conduce, por otra parte, a un peor entorno hormonal, lo que significa que aunque entrenemos bien, aunque hagamos el resto de cosas bien, aunque por ejemplo descansemos lo suficiente, pues vamos a ganar menos músculo, simplemente por esto. Por otra parte, y derivado de lo anterior, si por ejemplo ganamos un montón de grasa, luego vamos a tener que estar mucho más tiempo en déficit calórico para eliminar esa grasa. Es decir, si yo por ejemplo me paso al cabo del año 6 meses en volumen y tengo que hacer 6 meses de déficit calórico para eliminar toda esa grasa que he acumulado y me quedo prácticamente como estoy, pues al final de 12 meses el balance no es muy positivo que digamos. De hecho, por ejemplo, si durante todo este tiempo no me he visto bien porque he ganado más grasa, porque al final me miro al espejo, me gusta verme bien porque voy a entrenar, pero no termino de encontrarme a gusto con mi imagen física, pues peor que peor. Y por último, y también derivado de este punto anterior, vamos a generar un mayor déficit nutricional, principalmente porque estamos mucho más tiempo en déficit calórico de manera innecesaria. Que sí que luego nos podemos suplementar con ciertas vitaminas, minerales, simplemente para complementar un poco la alimentación, pero es cierto que cuando llevamos una dieta normocalórica o ligeramente con un superávit, bueno, pues esto va a ser mucho más sencillo sin necesidad de recurrir a este tipo de suplementos. Así que bueno, como veis, son algunos inconvenientes que bajo mi punto de vista tienen bastante peso y por los cuales yo nunca recomiendo hacer superávits calóricos de manera muy exagerada. Es decir, es verdad que tenemos que comer un poco más de lo que gastamos al cabo del día simplemente para ir ganando masa muscular, pero no es lo mismo ingerir que asimilar. Y esta es una idea que yo he aprendido con el paso del tiempo porque al principio yo llevé a cabo protocolos en los cuales ingería un montón de comida al cabo del día. Es verdad que iba subiendo de peso, pero la mayoría de ese peso era grasa y eso al final me conducía a, como digo, tener un peor ratio músculo-grasa, un peor entorno hormonal, tener que pasarme mucho tiempo en déficit calórico. En definitiva, no me compensaba. A día de hoy, comiendo mucho menos de lo que comía por aquel entonces, consigo ir subiendo igualmente de peso de manera mucho más controlada, manteniendo mucho mejor el porcentaje graso y de hecho no noto esa pesadez estomacal, no noto ese estrés a nivel digestivo que sí que podía tener cuando comía tantas calorías y sobre todo no tengo que recurrir a tanta comida. Que por otra parte esto también es interesante porque no tenemos que estar continuamente comiendo cantidades ingentes de arroz, de por ejemplo carne, de por ejemplo pescado, frutas, verduras, todo este tipo de cosas.
Así que bueno, una idea clara que quiero transmitir en este episodio de hoy es que no es lo mismo ingerir que asimilar. Es decir, por aquel entonces, si yo ingería 4.000 calorías y asimilaba 2.500, pongamos que ahora ingiero muchas menos, ingiero 3.000 calorías, pero asimilo esas mismas 2.500 o incluso un poco más. Pues obviamente mi aparato digestivo va a estar más saludable, voy a tener una mejor salud en general, un mejor entorno hormonal y no es necesario que esté comiendo continuamente cada 2 horas, haciendo un montón de comidas e ingiriendo un montón de comida. Así que si quieres ganar masa muscular te propongo lo siguiente. Lo primero, establece proteínas y grasa, es decir, más o menos eso no se va a mover. Por ejemplo, la proteína la podemos establecer en más o menos 1,8 o 2 gramos por kilo de peso. La grasa más o menos podemos empezar con 1 gramo por kilo de peso e ir subiendo según las sensaciones. Y a partir de ahí vamos a jugar con los carbohidratos subiéndolos paulatinamente. Es decir, no hace falta que ganemos 1 kilo a la semana, sino que simplemente si vemos que vamos rindiendo correctamente en los entrenamientos y que al cabo de, por ejemplo, 2, 3 semanas, 4 semanas, el peso va subiendo, pues con eso lo vamos a mantener. No es necesario subirlo más. Por otra parte, no es necesario realizar 6 comidas, ni 5 comidas, ni 7, ni nada por el estilo. Actualmente yo realizo 3 comidas al día y esto te va a permitir también hacer buenas digestiones. ¿Por qué? Porque entre ingesta e ingesta dejamos bastante tiempo y esto también es importante conocerlo. Una digestión no se realiza en media hora ni en 1 hora, a no ser que, por ejemplo, metamos un batido de aislado de proteína o algo por el estilo. Así que, en este caso, si comemos comidas normales y corrientes con alimentos que podemos encontrar en un supermercado, pues lo suyo es que dejemos el suficiente tiempo al sistema digestivo como para que realice la digestión de manera completa. Y esto además también nos abre la posibilidad de alargar un poco el ayuno con todos los beneficios que eso tiene. Es decir, si por ejemplo hago la primera comida del día en torno a las 10, 12 de la mañana en lugar de hacerla nada más despertarme, pues eso significa que voy a tener igualmente el tiempo suficiente para hacer 3 comidas, pero además estoy aplicando una estrategia súper interesante para generar una mayor sensibilidad a la insulina y tener un mejor entorno hormonal, que sabemos que esto también, como digo, cuenta un montón a la hora de ganar masa muscular. Cubierto lo anterior, vamos a poner obviamente el foco en el entrenamiento, porque de poco sirve generar un superávit calórico con el cual vamos ganando peso poco a poco si luego en el entrenamiento no rendimos, no aplicamos la suficiente intensidad, no nos vamos haciendo fuertes con el paso del tiempo. Esto lo he hablado más en otros episodios de Cuaderno de Entrenamiento de Lifters, así que si queréis ampliar un poco estos detalles, pues os invito a que os paséis por esos podcasts y escuchéis los episodios que voy subiendo ahí cada semana. Pero lo dicho, una vez cumplimos lo anterior, cumplimos la parte de la alimentación, lo suyo es poner el foco en el entrenamiento. Y para terminar el episodio quería responder algunas preguntas de manera rápida, algunas dudas bastante frecuentes que me suelen llegar, como por ejemplo si sirven los mass gainers. Esos suplementos que nos venden que son ganadores de peso, con los cuales vamos a ganar masa muscular. Sobre todo nos venden la idea de que vamos a acumular poca grasa porque tienen un ratio óptimo de carbohidratos, de proteína, también les incluyen a veces creatina, otro tipo de aminoácidos. En definitiva, bajo mi punto de vista no son interesantes, por un lado a nivel nutricional y por otra parte no son interesantes porque, como comentaba al principio, no es necesario generar un superávit calórico enorme y acumular un montón de grasa. Por lo tanto, con la dieta se puede hacer de manera perfectamente factible y es mi recomendación. Por otra parte, hay una duda que también me suele llegar y es ¿qué superávit calórico recomiendo? Normalmente esto varía dependiendo del porcentaje de grasa del que partamos. Por ejemplo, si partimos de un porcentaje de grasa bastante bajito, bueno, pues yo recomiendo en torno al 15-20% de superávit calórico. Y si tenemos un nivel medio de grasa, entonces recomiendo en torno al 10-15% para los hombres y un poquito menos para las mujeres. Si tenemos un nivel alto de grasa, pues obviamente no recomiendo hacer superávit calórico, no recomiendo hacer volumen, porque lo suyo es que perdamos algo de grasa para generar un mejor entorno hormonal. Y por último, otra duda que también es bastante frecuente es si es mejor subir las grasas o los carbohidratos. Y como dije antes, bueno, pues yo recomiendo establecer la proteína y la grasa más o menos en unos rangos fijos. A partir de ahí podemos ir jugando con los carbohidratos, subiendo ligeramente la cantidad hasta llegar al punto de generar ese pequeño superávit calórico e ir subiendo de peso poco a poco. Pero es verdad que llegado a un punto, por ejemplo, si somos personas que necesitamos bastantes calorías, pues recomiendo también subir un poco la grasa, más que nada para hacer la dieta un poco más amena, porque a nivel de composición corporal tampoco va a repercutir de manera negativa, es decir, vamos a conseguir básicamente los mismos resultados y además la grasa en los platos les aporta sabor, les aporta textura y es algo que, vuelvo a repetir,
nos ayuda a generar un mejor entorno hormonal, sobre todo si tiramos de grasas saludables, de pescados azules, de frutos secos, en definitiva, este tipo de cosas. Así que bueno, como veis, he intentado condensar en este episodio un poco toda la información con respecto a cómo generar un superávit calórico de manera saludable para ganar masa muscular y sobre todo evitar esa ganancia de grasa de manera absurda para luego tener que perderla en mucho más tiempo y sobre todo tener peor salud. Así que si estás en un proceso similar, espero que toda esta información te resulte de ayuda. Como digo, todo esto lo voy ampliando en la newsletter en lifters.es, así que te puedes apuntar por ahí totalmente gratis y te voy a enviar cada semana un mail. Así que nada, lo dicho, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros, espero que os haya gustado. Muchas gracias, como siempre, por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcasts, allí donde me escuches. Muchas gracias por estar una semana más aquí al otro lado y nos escuchamos de nuevo la semana que viene.